La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto tan grande e importante que hizo que la famosa frase "el enemigo de mi enemigo es mi amigo" tomara un significado mucho más fuerte que antes. Países con ideologías y sistemas de gobiernos tan diferentes entre sí como Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron para hacerle frente a la amenaza que representaban los alemanes y sus asociados. Pero cuando esta guerra llegó a su fin, la situación se puso un poco incómoda. Por un lado teníamos a Occidente, que había estado ayudando muchísimo a los soviéticos, pero que a su vez creían que el comunismo era una práctica antihumana. Y por el otro estaban los soviéticos, que aunque aceptaron la ayuda y la alianza de Occidente, y pues también ayudaron por su propia parte, claro está, tenían más soldados que todos los países de su bloque combinados y creían que el capitalismo y la avaricia era un cáncer para la humanidad. Aún así, por varios años, la amistad entre ambos lados se mantuvo. O bueno, por lo menos hasta que conflictos como la crisis del Canal de Suez, la Guerra de las Coreas y otros problemas más llegaron y pues un nuevo conflicto se dio entre los exaliados, la Guerra Fría. Pero ¿y si este enfrentamiento se hubiese dado a las pocas semanas de la rendición alemana? ¿Y si una de las operaciones más polémicas y arriesgadas de la historia se hubiese llevado a cabo? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si la operación impensable hubiese ocurrido? Recuerden que la intención de este video es solo entretener e imaginar un mundo totalmente diferente. A raíz de esto último, les pido perdón si llego a equivocarme en algo, pero al cambiar la historia de dos de los países más importantes e influyentes del mundo, pues una que otra cosa se me puede pasar por alto. La Operación Impensable fue un plan diseñado por Winston Churchill y su equipo, en el cual, debido al expansionismo soviético acelerado por toda Europa, que Polonia, uno de los aliados más fieles de Gran Bretaña, ahora estaba bajo control rojo, y al Stalin no haber respetado varios de los acuerdos de Yalta, se proponía un nuevo enfrentamiento armado contra el ejército rojo con el fin de expulsarlos de Europa y ponerle fin a la amenaza soviética. Pero, así como su nombre muy acertadamente lo indica, esto era impensable, una total locura, no solo por los millones más que seguramente morirían en este nuevo conflicto, sino porque difícilmente ganarían, y países como Estados Unidos no estaban dispuestos a arriesgar tanto, y mucho más cuando aún estaban en una guerra contra Japón. Por si fuera poco, los soviéticos tenían demasiados soldados, y si se comparaba con las tropas británicas y estadounidenses en el viejo mundo. Solo en el frente alemán el ejército rojo contaba con más de 6 millones de hombres, y si le sumamos a los demás esparcidos por la Unión Soviética y los ahora ocupados estados de Europa del Este, podríamos llegar a un número superior a los 11 millones de soldados. Para momentos después del final de la guerra en Europa, entre los soldados británicos y estadounidenses se podía llegar a poco más de 5 millones de activos. Por lo tanto, para reducir un poco la diferencia de tropas, Churchill pretendía rearmar a todos los soldados alemanes capturados, revivir a la maquinaria de guerra de este país y usarlos en el frente de batalla, guiados por el deseo de revancha contra los rusos y de prevenir que una separación total de sus tierras se llevara a cabo. No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que este plan no era muy sensato. Pero, aunque a los ojos del público esto era una total locura, el primer ministro británico conocía un secreto que podría asegurar la victoria. Churchill sabía sobre el proyecto Manhattan y la intención de crear una bomba nuclear. Aunque esta aún no estaba lista, cabe recalcar, pero aún así Churchill empujó por la implementación de estas bombas contra la Unión Soviética en caso de que al fin la operación impensable pues se diera. Tengan en cuenta que la guerra en Europa acabó el 8 de mayo de 1945, pero las primeras bombas nucleares en ser detonadas, en ser lanzadas, no estarían listas sino hasta el 4 de agosto de ese mismo año. Así que estaríamos hablando de un enfrentamiento entre los ex aliados, por así decirles, pues estaría tardando por lo menos unos 3 o 2 meses, tiempo suficiente para que alguno de los dos bandos haga rendir al otro antes de que dichas bombas entraran en la conversación. Aunque muchos tacharon a Churchill como un extremista por su plan, el líder militar aliado Dwight Eisenhower tenía muy presente la posibilidad de un conflicto directo en contra de Stalin y la Unión Soviética. Por eso, incluso luego de que la victoria fuera conseguida en Europa, se seguían reteniendo a grandes números de soldados en el continente antiguo y hasta se seguían enviando a más hombres a este mismo. Pero, por desgracia para Churchill y Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos que podría haber dado luz verde a esta operación, murió menos de un mes antes de que se acabara la guerra en Europa, y en su lugar Harry Truman tomó las riendas del país.
Truman no fue para nada un mal líder. El problema en esta situación es que él estaba convencido de que demasiadas vidas se habían perdido ya hasta ese momento, y por eso mismo rechazó la idea de asegurar un control total de Occidente en el mundo. En cambio, se fue por la opción neutral de empujar por la creación de una sociedad de países de todo el mundo, es decir, las Naciones Unidas. Pero, ¿y si por cuestiones de la vida Roosevelt no moría en abril del 45, sino que pudo ver la victoria aliada sobre Alemania y es convencido por Churchill para comenzar a planear la operación impensable? Pues vayamos a eso. Esta operación estaba planeada para comenzar el 1 de julio con una fuerte avanzada por toda Alemania del Este en caso de poder romper las defensas del Ejército Rojo. Churchill quería que las bombas nucleares fueran lanzadas apenas se tuviera la oportunidad. Pero Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, quería evitar esta opción de ser lo posible. El resto de mayo y todo junio serían utilizados para llevar todos los preparativos necesarios y pertinentes, es decir, informar a los rebeldes polacos, rearmar a varios escuadrones alemanes, poner su maquinaria de guerra, pues de los alemanes vale recalcar, de nuevo en funcionamiento e ir separándose poco a poco del futuro enemigo, y cuando el 1 de julio llegase, revivir de nuevo la Segunda Guerra Mundial. Las primeras semanas del conflicto fueron muy duras. Las muy superiores en número tropas soviéticas mantenían su posición ferozmente, mucho más de lo que los nuevos aliados esperaban. Pero había un problema para los rojos. Aunque tenían muchos hombres en Alemania, sus tropas en sus ahora nuevas fronteras con Austria e Italia no eran lo suficientes como para frenar una agresiva ofensiva aliada. Mientras el frente alemán estaba encendido, en especial por la participación de cientos de miles de alemanes dispuestos a hacer lo posible por sacar a los rojos de sus tierras, la avanzada aliada en el sur, liderada por el general Patton y otros grandes nombres más, habían roto las defensas soviéticas y se encontraban avanzando rápidamente por tierras yugoslavas, húngaras y checas. La idea era poder rodear a los soviéticos en Alemania y no solo aislar a las tropas rojas en estas tierras, sino que con la ayuda de rebeldes polacos, incluso crear un doble frente y masacrarlos. Pero lo que no se esperaban los nuevos aliados sería que la naval soviética estaría moviendo a gran cantidad de sus barcos por el mar Báltico y en el mar Noruego. Su destino era muy claro: atacar Gran Bretaña directamente. Aunque la naval británica era mucho más grande y superior, Churchill y sus generales jamás esperaron esta movida. Sus barcos estaban o muy dañados por el conflicto con Alemania o muy lejos, y hablando de lejos, casi toda la flota estadounidense estaba luchando en el Pacífico con Japón, y por si fuera poco, los soviéticos habrían detenido sus esfuerzos en Asia para enfocarse en Europa, así que la situación estaba bastante complicada. Esta inesperada y muy rápida movilización naval soviética cambió todos los planes aliados, haciendo que las ya superadas numéricamente tropas aliadas se vieran obligadas a enviar gran cantidad de sus recursos a Francia e Inglaterra para poder repeler una invasión o simplemente un ataque naval mayor soviético. En medio del desorden, y ya habiendo tenido tiempo para traer al resto del ejército rojo en casa y pues esparcido por todo el continente, al frente de batalla de Alemania como tal, las tropas aliadas bajo el mando de Patton se vieron en una situación terrible, en territorio enemigo, sin mucho soporte y con oleadas tras oleadas de soldados rojos pisándole los talones. Así que como tuvieron que atravesar todas las tierras enemigas en un muy corto tiempo, deberían retirarse para prevenir una segura destrucción. El ejército rojo estaría avanzando. Por cierto, a los soviéticos ya no tener ningún tipo de apoyo aliado, se verían obligados a extraer recursos de sus nuevas tierras ocupadas y también a reclutar nuevos soldados de estas mismas, cosa que no sería del agrado de los locales, que de un tirano alemán habrían pasado a otro, esta vez soviético, calentando la situación regional. A su vez, más soldados de todas las colonias británicas en todo el mundo serían reclutados, generando aún más rabia y sentimientos independentistas dentro de estos. Mientras tropas británicas eran regresadas a casa y los estadounidenses trataban de rodear a los soviéticos, al final, en el frente más caliente, los alemanes fueron dejados prácticamente solos, con la misión de frenar al ejército rojo. Las pérdidas eran enormes y también hay que tener en cuenta que muchos de los hombres que estaban en este frente tenían años luchando,
no dejaban de estar en el frente de batalla todo el tiempo. Así que de nuevo se vieron simplemente superados, pero esta vez no se dejarían capturar, rebelándose contra las pocas tropas aliadas que habían quedado pues al mando de ellos. Decenas de exsoldados alemanes deciden marchar con todos sus nuevos tanques y equipos hacia el norte, abandonando el frente que estaban protegiendo y ocupando. Esto con la idea de, digamos, reorganizarse cerca a Dinamarca y poder o diseñar una nueva estrategia que fuera propia de ellos o simplemente para huir a Escandinavia por estar cansados de una guerra sin aparente fin. Lo que claramente hizo que el Ejército Rojo, dominando ya la zona, pudiera dejar de defenderse y comenzar una ofensiva terrestre rápida hacia territorio ocupado aliado. Las posiciones en este tablero gigante de ajedrez estaban cambiando. Los soviéticos estaban invirtiendo gran cantidad de sus recursos en la modernización y expansión de su fuerza aérea, cosa que hizo que el control de los cielos por los nuevos aliados cada vez fuera mucho menor, permitiendo nuevos bombardeos y ataques relámpagos y directos a bases en Francia y hasta en Inglaterra como tal, por parte pues de los aviones rojos. Los nuevos aliados, aunque mejor equipados en muchísimos casos, simplemente no tenían los suficientes hombres y recursos para mantener una guerra tan lejos de casa, mientras que los soviéticos estaban luchando en su patio delantero. Cada día que pasaba, el Ejército Rojo ganaba más y más tierras y Gran Bretaña volvía a encontrarse bajo asedio. Estados Unidos seguía luchando también en el Pacífico contra Japón y sus pérdidas humanas estaban comenzando a ser motivo de protestas y descontento en su país. Toda Alemania había sucumbido ante los hombres de Stalin y Francia sería el siguiente objetivo. Y en medio de la desesperación, Eisenhower y Roosevelt toman la difícil decisión de mandar a Fat Boy y Little Man al frente soviético. Al cada vez tener menos tierras en el frente de batalla, resultaba casi imposible lanzar las bombas nucleares pues directamente en Moscú, ya que era muy peligroso, muy peligroso volar dentro de tantos kilómetros de tierra enemigas con armas nucleares a bordo. Así que las dos primeras bombas creadas, Little Man y Fat Boy, son lanzadas sobre Kiev y Leningrado, dos de las ciudades más importantes para aquel entonces dentro del suelo soviético. La cantidad de bajas civiles sería terrorífica. Una tercera bomba tardaría por lo menos 2 semanas en estar lista y en posición para ser lanzada. En caso de que se pregunten si Stalin podría haber respondido con algún arma similar, la verdad es que no. La primera bomba nuclear soviética medianamente exitosa fue probada en 1949, así que incluso si dicha nación multiplicara sus esfuerzos por tener una forma de devolverle el fuego a los aliados, sería imposible que esa estuviera lista para antes de 1946. La situación había cambiado de rumbo, los soviéticos no estaban preparados para semejante ventaja por parte de los aliados, así que todo el alto mando del Partido Comunista es evacuado de Moscú y resguardado en un búnker secreto cerca de Siberia, pero aún así los rojos no estaban derrotados. Aún habiendo sido golpeados fuertemente por 2 bombas nucleares, a los soviéticos no haberse rendido y al ver que han pasado varios días sin el lanzamiento de una tercera, Stalin asume que los aliados no tenían más bombas, así que ordena a sus tropas a seguir avanzando, esta vez sin piedad y con toda la fuerza que tuvieran a su disposición. La rabia y el sentimiento de venganza por la destrucción de 2 ciudades tan importantes hicieron que la sed por sangre del Ejército Rojo se desatara por toda Europa, tomando toda Alemania, Bélgica, Holanda y casi toda Francia, de una forma totalmente barbárica. Esto haría que cuando la tercera bomba llegara a suelo británico, cualquier ciudad soviética estaría fuera de alcance, pero lo que no estaba fuera de alcance serían las concentradas tropas soviéticas en Alemania. Y de repente, en una fría y tarde noche,
Las cosas en Europa y en el mundo no volverían a ser jamás como lo fueron antes. Un nuevo resentimiento crecería en la gente y todo estaría dirigido hacia los Estados Unidos y Gran Bretaña. Una nueva era llena de oscuridad, revueltas, odio y posibles guerras estaría por llegar. Pero todo esto para otro video. Si quieren que hagamos una continuación, comenten en la parte de abajo y en mayúsculas Nuevo Orden Mundial. Ya sé, sueno como el propio conspiracionista. Recuerden que aunque me encantan hacer estos videos cada vez que hablo de temas como la Segunda Guerra Mundial, YouTube suele desmonetizarme el video y pues advertirme con ponerme un strike al canal por no ir con las guías de comunidad de la plataforma, y un strike me puede dañar todo el canal. Lo sé, es algo frustrante, así que tristemente si esto vuelve a pasar pues no podré hacer la siguiente parte. Pero bueno, seamos positivos, marcaré un comentario mío más adelante o publicaré en la parte de comunidad lo que habrá pasado con este video para que ustedes se enteren del destino de esta serie. Pero por ahora, pues, ¿qué te pareció el video? Coméntamelo en la parte de abajo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que estés al tanto de todos los videos que montamos y pues eventualmente si podemos montar la segunda parte de este tema. Si ya tienes tiempo suscrito en el canal y quieres ayudarme de una forma mucho más directa, puedes hacerlo donando en Patreon. Patreon es una plataforma donde por $1 en adelante al mes podrás hablar directamente conmigo, sugerirme temas de una forma más directa, comentarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas sobre estos y ver los videos con 3 días de anticipación. Es decir, no tendrías que esperar hasta los lunes, sino que los podrías ver los viernes. Si no tienes la capacidad económica, no te preocupes, claro que lo entiendo. Sigue compartiendo estos videos, sigue comentándole a todo el mundo todo lo que has aprendido o lo que te gustó de estos temas y así de esta forma podremos seguir creciendo como comunidad. Sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.